se requieren, más una segunda fase que es el mejoramiento, el aumento de ingresos regulares al Estado. Y el tercer componente de la reforma fiscal se llama darle flexibilidad, un poco de flexibilidad a la rigidez del presupuesto. ¿Por qué? De cada 10 quetzales que se recaudan, 9 ya tienen destino, obligado, constitucionalmente. El aporte constitucional de las municipalidades, el aporte constitucional a los consejos de desarrollo, aporte constitucional a la Universidad de San Carlos, aporte constitucional al organismo judicial, aporte constitucional al deporte, en fin, entonces cuando tú, no quiere decir que si aumentamos 100 quetzales de recaudación de impuestos son 100 quetzales extras, no, son 10, porque lo demás ya está destinado, lamentablemente, no destinado a educación, seguridad, justicia y salud, que son las 4 prioridades financieras y 4 prioridades estratégicas de nuestro gobierno. Entonces creo bien importante. Y esto se suma a una situación, entonces regresamos a educación, porque tú tienes legiones de maestros, 165,000 maestros. ¿Cuántos hemos contratado en nuestro periodo? En este periodo se han contratado 35,000 maestros nuevos, señor presidente. Esto quiere decir que, derivado del reconocimiento al derecho constitucional a la gratuidad de la educación, gracias a Dios, las aulas se nos llenaron, pero también las aulas necesitan de su maestro. Pero aparte de eso, Denis, yo creo que la población debe conocer esto. Es cierto que hemos contratado 35,000 maestros, pero hemos regularizado una barbaridad en número de maestros. Todos los maestros PRONAVE, todos los maestros que antes se les robaba las prestaciones, que había jugaretas ahí de programas que evadían las responsabilidades laborales del Estado. Y eso se regularizó, y eso fue parte del trabajo que hicimos con la Asamblea Nacional Magisterial. Exactamente. Maestros regulares había, si mal no recuerdo, 80,000 o 82,000, ahora hay 165,000. Eso es un aumento de maestros impresionante. Nuevos, como tú bien lo dices, son 35,000, porque son nuevos maestros que entraron al sistema. Pero todos los regularizados. Creo que dentro de los regularizados, señor presidente, debemos destacar 2 amplios sectores. En primer lugar, los 14,500 maestros del PRONAVE, que fueron presupuestados a partir del año 2008, específicamente a partir del 1 de abril. Y otra gran legión de maestros que ahora tienen sus prestaciones y están reconocidos laboralmente es los 12,800 maestros que el año pasado, a partir del 1 de septiembre, lograron su puesto dentro del 011. El 011 es contrato formal. El 011 es el personal permanente que establece la ley de estabilización. Que tiene prestaciones, tiene todas las prestaciones. Empleo y esa fue la gran demanda del magisterio durante el periodo preelectoral del año anterior, y que se cumplió, que significa muchos recursos, pero que en el fondo subyace, y si de algo quisiera como lanzar aquí para que discutiéramos y le conversáramos a los guatemaltecos, lo que subyace en el fondo también en ese momento y en trasladar a los maestros a tener prestaciones y todo es a una regularización del contrato, pero también a revertir cualquier camino, por poco que se hayan dado, hacia la privatización de los servicios de la educación. Y eso ya es hablar de qué tipo de Estado tenemos, qué responsabilidades tiene frente a su población y cómo las cumple. Y aquí es inevitable comprender y darnos cuenta que se han contratado maestros, que se han contratado policías, que se han contratado soldados, se han abierto escuelas de enfermería, se abren nuevas instalaciones de hospitales públicos, más de 5,000 centros educativos que están funcionando, se compraron pupitres, se contrataron maestros, pero todas las chamarras tienen un límite. Y yo siempre les pongo la figura que es como querer cubrir una cama matrimonial con una cubrecama de tamaño imperial. Simplemente, pues, de donde jalemos se destapa la otra parte. Entonces ahora estamos en un momento realmente crítico donde las élites del país, las élites políticas, empresariales, de todo tipo, no están dimensionando en su justo tamaño
las dificultades financieras del Estado, pero sobre todo la necesidad de darle continuidad a temas tan simples y necesarios para el futuro del país como la educación. ¿Cuál es esa responsabilidad hacia la clase política, hacia no solo hacia la clase política, clase empresarial, hacia los periodistas, hacia todos los guatemaltecos que estamos vinculados en este tema y que hablamos mucho del futuro? Yo creo que aquí estamos tocando un tema de fondo. Ese es un tema de realidad. Yo quiero que los oyentes me escuchen bien. El regresar el derecho constitucional de educación pública gratuita a la población es un avance sin precedentes. Ningún presidente se había atrevido. Yo me pregunto, durante muchísimos años he oído educación, 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 educación. Ningún gobierno que yo tenga recuerda le ha puesto tanta interés, esfuerzo y a veces sacrificio como a la educación. Y ver a esos niños en sus escuelas y ver esos rostros de los jóvenes en el interior del país que ahora no tienen que ir hasta la cabecera departamental al básico o diversificado o quedarse condenados al asadón y la piocha. ¿Cuántas veces no decían en el área rural no querían ir a la escuela? ¿Cómo iban a ir a la escuela si le cobraban la inscripción? O tenían que recorrer kilómetros. O tenían que irse a pagar un cuartito toda la semana en la cabecera municipal, departamental estaba lejos. Eso es un avance del país. Y ahora, como Estado, como nación, tenemos la gravísima responsabilidad de sostener eso. ¿Para qué? Para que estos niñitos que están entrando ahora en la preprimaria, que si mal no recuerdo, la preprimaria aumentó 132% en nuestro periodo, para que esos niños, un alto porcentaje, logren llegar a la universidad. Y eso estamos sembrando hoy para cosechar futuro de mañana. Con la salud es igual, de eso hablamos ya en el otro programa, pero es igual. Esos millones de consultas externas que antes no se daban, ¿cuántas guatemaltecos y guatemaltecas murieron? ¿Cuántas madres murieron porque no había una ambulancia? Solo Livingston. Me quedé, creo que 8 señoras que no han fallecido porque se les logró trasladar al hospital porque se les complicó el parto. Por una ambulancia. Solo ahí. Ayer en Comitancía. 19 señoras muertas hace 3 años. Hace 2 años bajó a 11. El año pasado 4, de las cuales hay 2 que no es por parto, pero y este año ya vamos por abril y no va ni una. Eso es salvar vidas. Pero como esa no sale en las notas rojas, entonces no se le hace publicidad. Entonces, y en seguridad es exactamente igual. Los señores policías, yo les aumenté 700 quetzales el año pasado. Tenían 14 años de no recibir. Habían recibido uno en el tiempo de 80 quetzales. Entonces, queremos seguridad, queremos salud, queremos educación, queremos justicia. Tenemos que ser una sociedad responsable. Y tenemos que equilibrar los ingresos del Estado para que los niños y niñas tengan educación completa. Y yo aquí quiero hacer un nuevo llamado, como lo hicimos ya el día lunes, a los señores maestros. Reconozco sus justas demandas, reconozco su fortaleza de organización, muy probablemente la organización de trabajadores más grande, no sé si de América, pero por lo menos de América Central sí, es una organización que yo respeto. Pero estamos en condiciones complicadas de país, estamos en un parteaguas que debemos respetarnos todos. Ellos han sido respetuosos con nosotros con ellos, pero es importante que nos unamos por resolver el problema de fondo, no el problema individual. Y ellos así lo han expresado. Entonces creo que toda esta situación que se está dando debe traer un resultado de avanzar, y de avanzar hacia la resolución de fondo, que es sostener
la educación y salud gratuita es sostener la seguridad y la justicia del país para empezar. Después pueden venir otros temas. No quiere decir que se va a descuidar otros temas, pero estos son los 4 temas fundamentales que cualquier gobierno tiene que enfrentar. Y adicionalmente, todo esto de la problemática de educación, salud, seguridad y justicia se suma a la necesidad que tenemos de que todos y todas conozcamos bien nuestro país. Tan Guatemala es Comitancía, San Juan de Titán, y los municipios que he visitado estos 2 días, como cualquier área urbana. El niño de Uspantán, por ejemplo, no puede pagar 2.300, 2.400 que están en un instituto público, privado. No puede, es imposible, se le veda el derecho al conocimiento. Y por eso existe la educación pública. Entonces, yo creo que hemos tocado de fondo. Y a los amigos que tienen acceso es interesante que leyeran un artículo que sale en Diario Centroamérica en la página 2 del día de hoy. Me impresionó leer ese artículo. Uno cree que solo Guatemala tiene estos tipos de problemas, también los hay allá en Estados Unidos. Se los leemos un pedacito. Sin pagar impuestos, Estados Unidos enfrentará una revolución, dice un columnista del prestigioso diario The Wall Street Journal, un diario financiero por excelencia, y dice la nota, sí, leyó bien, las graves desigualdades en Estados Unidos, desigualdades que en Guatemala también son mayúsculas, podrían llevar a una revolución y en su suelo. Y no lo dice un periodista de izquierda, sospechoso de grave antiamericanismo. Es Paul Farrell, este prestigioso columnista que también es recogido por El País. En resumen, dice que la brecha entre el 1% de los súper ricos y el 99% restante de la población de Estados Unidos no había sido tan grande desde 1929, cuando tuvo lugar la Gran Depresión, y que solo el engaño, el espejismo que lanza la clase privilegiada desde sus diversas tribunas políticas o mediáticas le impide a la gente darse cuenta que estamos a punto de vivir otro colapso como el de hace casi un siglo. Y todo lo que pasa en Estados Unidos tiene un efecto dominó con todos nuestros países, pero de lo que se está hablando en el fondo es de cómo el sistema económico realmente en Estados Unidos y en el mundo propicia cada vez más desigualdades que se expresan en Estados Unidos con que 1 de cada 5 estadounidenses está subempleado o desempleado, 1 de cada 9 familias no tiene saldo mínimo en sus tarjetas de crédito, 1 de cada 8 hipotecas está en mora o 1 de cada 8 personas estadounidenses vive con cupones de alimentos. Hay una desigualdad profunda que también existe en Guatemala y que solo va haciendo que un puchito tenga mucho y que un puchote tenga muy poco, y eso provocará siempre caldo de cultivo para que haya pues población que no está de acuerdo en cómo se está viviendo en un país. Lo que estamos hablando en el programa el día de hoy, salud, educación, seguridad y justicia, es reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque los 4 componentes dan equidad. Si la justicia es para todos, si la seguridad es para todos, si la salud es para todos, si la educación es para todos, un buen segmento de calidad de vida está cubierto. Y al cubrir ese segmento, los ingresos, poquitos, medianos, alcanzan más y dan para más. Vamos a ir a un corte institucional y regresamos en unos momentos. Solo les recordamos 4500-1000, envíen sus mensajes de texto y participen, hagan propuestas, preguntas, críticas, señalamientos, observaciones, lo que ustedes quieran, 4500-1000 para comunicarse con el presidente de la República, el ingeniero Álvaro Colón. Volvemos. En un momento regresamos. El gobierno rinde cuentas a la nación. Un nuevo centro de atención permanente fue inaugurado este martes en Comitancío, San Marcos, con lo cual los pobladores de este municipio cuentan con nuevos servicios médicos durante las 24 horas. Con ello se refuerza la lucha contra flagelos como la mortalidad materno-infantil y la desnutrición. El año pasado Comitancío reportó el mayor número de muertes maternas
en relación al resto de municipios de San Marcos, mientras que en lo que va del año no se ha reportado ningún fallecimiento de este tipo, indicaron autoridades locales. Nosotros anteriormente no contábamos con un servicio equipado como el que está ahora. Las personas tenían que viajar a San Marcos, al Hospital Nacional de San Marcos, para cualquier referencia que se diera, incluso de algún parto. Antes se morían entre 17 y 19 personas al año, ahí en Comitancillo, madres en proceso de parto. El año pasado murieron solo 4, 2 de ellas parecen que no era de parto, sino de otras cuestiones. Y este año ya llevamos 3 meses sin un fallecimiento. El programa de fertilizantes 2011 inició oficialmente este martes en la cabecera departamental de San Marcos, con el que esperan beneficiar a aproximadamente 550,000 campesinos de los 333 municipios de Guatemala. El programa otorgará un cupón de 200 quetzales a cada persona para que pueda obtener en comercios autorizados 2 quintales de fertilizante. El Ministerio de Agricultura destinará para tal efecto 149 millones de quetzales. A pesar de los altos costos internacionales del crudo, Guatemala mantiene los precios más bajos de Centroamérica, con un promedio de $4.31, unos 32 quetzales por galón. Informaron hoy autoridades de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, instancia que mantiene una constante vigilancia para garantizar la calidad del servicio en expendios del país. Los precios promedio durante la última semana reflejaron leves bajas, que van desde los 20 hasta los 35 centavos por galón de combustible. Por ejemplo, los precios de la gasolina superior durante el último lunes de marzo registraba un costo de 34 quetzales con 44 centavos, mientras que a inicio de abril el precio varió de 34 quetzales con 14 centavos por galón. Mientras que en Nicaragua los precios alcanzaron los $4.63 y Costa Rica y Belice muestran precios sumamente altos, llegando a los $5.66 por galón. Para vivir en paz. Recuerda que nuestras acciones son reflejo de lo que aprendemos en el hogar. Educa a tus hijos con el ejemplo. Escúchalos, respétalos y ámalos. Gobierno de Guatemala. Continuamos con Despacho Presidencial. Por el bien de Guatemala, por los niños y el mañana, por salud, seguridad y educación. Por la gente que trabaja, por los que no tienen nada, porque unidos somos una gran nación. Vamos por más porque adelante el futuro nos alcance. Con salud, seguridad y educación. Vamos por más porque adelante, paso firme muy constante, Trabajando por el bien de los demás. vamos por más porque mi gente se merece lo más grande, Avanzando siempre en inversión social. Regresamos a Despacho Presidencial. El presidente Colom de TGW, La Voz de Guatemala, acompañado por el señor ministro de Educación, hoy usted, al ministro y Ronaldo Robles, comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Vamos a escuchar algunos mensajes que hemos recibido. Giuseppe. Así es, presidente. Muchas gracias. Tenemos varios mensajes que han entrado a la bandeja del 4500-1000. Primer radio escucha de Chiquimula dice: buenos días, presidente. En Chiquimula ha aumentado la venta de armas y municiones. Debería regularizarse este tipo de ventas por el ejército. Muchas gracias. Otro radio escucha nos dice: buenos días, presidente, para comentarle que un socio del narcotraficante que fue aprendido hace poco aquí en Zacapa nos tiene atemorizados para que se le tome en cuenta y le den seguimiento al caso.
Muchas gracias. Juan José nos dice, buen día, presidente. ¿El presupuesto para la cartera de educación se incrementará este año o no? ¿Hay recursos para cubrir más necesidades en materia educativa? César Gómez nos dice, usted menciona sobre los avances que hay en educación.